Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada.
me sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión continúo con el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este caso será el capítulo 13 a partir del versículo 1, donde nos dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Hallaremos en los 3 primeros versículos, es decir, del versículo 1 al 3, el llamamiento y la encomendación. Pero este primer versículo nos dice la primera parte que había entonces en la iglesia. Comienza el texto destacando el sentido de iglesia. Esta palabra se aplicó primero a la primera congregación de cristianos que estaba en Jerusalén, y ahora Lucas la usa para referirse a la congregación que estaba en Antioquía. Quiere decir que todas las congregaciones que se formaban con sus líderes y maestros son consideradas como iglesia local. Por tanto, debe entenderse que esta de iglesias locales son la expresión de la única iglesia de Jesucristo que Él está edificando. Los creyentes que estaban congregados en Antioquía, procedentes de tan distintos lugares con diferentes orígenes, son ahora un mismo cuerpo, con los demás en Jerusalén, y de cualquier otra iglesia en cualquier otra parte del mundo y su situación. Y esto lo podemos hallar también en el día de hoy, en nuestras congregaciones locales, donde muchas veces hay personas que no somos de la misma raza ni de la misma ciudad, pero que sin embargo hemos creído en nuestro glorioso Salvador Señor Jesucristo, y ahí estamos congregados para crecer espiritualmente y servir al Señor. Dice la segunda parte de este versículo que estaba en Antioquía profetas y maestros. La iglesia en Antioquía había recibido del Señor hombres dotados para la enseñanza. Estos son identificados aquí por sus dones, como dice, profetas y maestros. El fundamento doctrinal de la iglesia hay que tener en cuenta que descansa sobre la labor de enseñanza de los profetas y maestros, tal como nos dice Efesios capítulo 2 y versículo 20, donde dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Es por esta razón que todos los creyentes que han experimentado el nuevo nacimiento estamos edificados, o mejor, somos sobreedificados, cada uno edificado en unión con los demás. No se hace aquí referencia a apóstoles, que tiene que ver directamente con el colegio apostólico y Pablo, es decir, los que como apóstoles de Jesucristo son enviados con su autoridad para establecer las bases doctrinales y el ordenamiento sobre el que descansa la iglesia. Aunque en Antioquía estaba Pablo, que era uno de los apóstoles de Jesucristo. Pero lo que realmente interesa a Lucas es referirse al liderazgo de enseñanza en la congregación, al decir que había en ella profetas, no tanto en el sentido de aquellos dotados del don fundante dado para revelar aspectos del misterio y escribir la profecía bíblica del Nuevo Testamento, sino de los que ministraban poniendo las escrituras y aplicándola
para edificación del cuerpo de Cristo. Esto siempre hay que tenerlo muy en cuenta, porque la profecía siempre ha de traer edificación, exhortación y consolación, como dice en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 3. Estos dos tipos de ministerios se estaban desarrollando en la iglesia en Antioquía, edificando a los creyentes y fundamentándolos en la fe. Estos hombres, Bernabé y Pablo, estaban dotados de dones que los capacitaba para el ministerio de la iglesia, que era expresión del compromiso del Señor en la edificación de su iglesia. Además de dos profetas que alentaban, animaban y consolaban a la iglesia con la exposición y la aplicación de la palabra, estaban también los maestros, que podrían ser también los pastores de la congregación. El apóstol Pablo cita a ambos, tanto pastores y maestros, precedido de un solo artículo determinado, cuando escribe en la epístola a los Efesios, en Efesios 4, versículo 11, donde dice: «Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros». En cualquier caso, es interesante apreciar que, aunque van precedidos de un mismo artículo, van ligados por una conjunción copulativa, lo que permite entender también que uno es el don de pastor y el otro es el don de maestro. Dice la tercera parte de este versículo: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. De los 5 dirigentes de la iglesia, Bernabé ocupa el primer lugar de la lista. Esto se entiende si se tiene en cuenta que la iglesia de Jerusalén lo comisionó para ministrar a las necesidades espirituales de los creyentes en Antioquía, tal como nos dice este mismo libro de los Hechos en el capítulo 11 y versículo 22. La próxima persona en la lista es Simeón, llamado Níger. Es de asumir que otros también se llamaban Simeón. Por lo tanto, es necesaria una identificación adicional, ya que la palabra Níger, que en el latín quiere decir negro, indudablemente se refiere a la comprensión y a la ascendencia étnica de Simeón, dado que Lucas lo menciona junto con Lucio de Cirene. Por tanto, no es remota la posibilidad de que Simeón fuera también oriundo de África del Norte. Pero no se puede averiguar si este Simeón sea el Simeón de Cirene, quien ayudó a Jesús a cargar con la cruz, como nos muestra en Mateo capítulo 27, versículo 32, o si Lucio es aquel a quien Pablo menciona enviando saludo a los hermanos de Roma, como así dice la palabra de Dios en Romanos 16, versículo 21. Así que ambos hombres probablemente estaban entre aquellos refugiados que, habiendo salido de Jerusalén a causa de la persecución que siguió a la muerte de Esteban, llegaron hasta Antioquía, habiendo sido oriundos de Chipre y de Cirene, tal y como dice el capítulo 11, versículos 19 y 20. A continuación le sigue Manaén. Su nombre es una forma griega de la palabra hebrea Manaén, que quiere decir consolador. Lucas dice que se había criado con Herodes el tetrarca. Esto permite suponer que lo que Lucas está tratando de decir es que Manaén era un hermano de leche de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea y Perea. Manaén, persona influyente y de alcurnia real y cristiano de Antioquía, seguramente proveyó a Lucas con información acerca de Herodes Antipas. La última persona de la cual nos habla aquí es Pablo.
incluido aquí por su nombre hebreo Saulo. Por invitación de Bernabé, él había ido a la iglesia antioqueña como maestro, precisamente cuando el trabajo empezaba a ser demasiado grande para Bernabé, como así lo vemos en el capítulo 11 y los versículos 25 al 26. Entre los veteranos de Antioquía, como notable modestia, él, Pablo, se sentía contento con ocupar el último lugar. Y continúa ahora con el versículo 2, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice la primera parte de este versículo que, ministrando esto al Señor. El genitivo absoluto del verbo ministrar, servir, en culto o dar culto, expresa la idea de que los líderes de la iglesia, incluidos tanto Bernabé y Saulo, estaban ministrando en el culto público. De aquí se deriva la palabra liturgia, a la forma expresiva de culto. Es muy posible que toda la iglesia estuviera reunida en algún día de culto especial. Con todo, cabe destacarse que estos hombres estaban sirviendo al Señor en aquella iglesia, con los dones con que el Espíritu le había dotado. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10, diría Pedro más adelante: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por otro lado, vemos que había pasado un año desde la llegada de Pablo a Antioquía. Considerando el viaje a Jerusalén y el regreso nuevamente, podría fijarse la fecha de este acontecimiento en el cual el Espíritu Santo habló a la iglesia, que era sobre el año 45 después de Cristo. Dice la segunda parte de este versículo: y ayunando. Además del culto y la oración, estaban practicando el ayuno. 2 veces se menciona en este pasaje la palabra ayuno, en el versículo 2 y en el versículo 3. Las dos acciones, oración y ayuno, aparecen juntas en momentos determinados, como por ejemplo en Hechos capítulo 14 y versículo 23. El ayuno era una práctica habitual en el contexto judío, como se aprecia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18 y versículo 12. Ahora bien, también esta práctica pasó a la iglesia, como el Señor mismo dijo a los discípulos de Juan y los fariseos, que le probaban que sus discípulos no ayunaban como lo hacían ellos. El Evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 18 al 20 así lo muestra. Pero nótese por otro lado que los fariseos habían elevado el ayuno a la categoría de obra piadosa que permitía la justificación delante de Dios. Esto, en lugar del día anual del ayuno, tratando de superar lo que la ley establecía para ser más acepto delante de Dios, 2 veces por semana, tal como indica el Evangelio de Lucas, en Lucas 18 y versículo 12. El ayuno, obligatorio para los judíos, no lo es para los cristianos. Esto hay que tenerlo bien en cuenta, y lo repito, el ayuno obligatorio para los judíos no lo es para los cristianos. Pero se practicaba en la iglesia primitiva, cuando las circunstancias así lo exigían en un tiempo especial, tal y como ocurre en el día de hoy en las distintas iglesias locales. El ayuno no tiene ningún mérito especial en sí mismo, pero sí en cuanto a dar más tiempo a la oración y a la comunión con el Señor o al ministerio. Los judíos pensaban que ayunando ya estaba todo arreglado para con Dios. Sin embargo, ellos continuaban con sus prácticas pecaminosas. El ejemplo lo tenemos ahí
en el libro de Isaías capítulo 58, donde Dios le muestra claramente que esa clase de ayuno que ellos estaban practicando no le agradaba absolutamente nada. Los creyentes en Antioquía practicaban el ayuno, simplemente para dar tiempo al ministerio y a la oración, administrando el tiempo en un servicio más entregado y comprometido con el Señor. Es decir, que en sus mentes y en sus corazones no eran cristianos estáticos, sino que eran cristianos activos y deseaban siempre un mayor compromiso con el Señor. Recuerda, quien mayor compromiso tiene siempre con el Señor, mejor conoce a Dios. La tercera parte de este versículo dice: dijo el Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo se hizo oír en la congregación. Mientras la iglesia oraba y adoraba a Dios, Él mismo, por su Espíritu, habló a la iglesia. Y lo hizo con la autoridad y la soberanía que le corresponde, mediante una expresión en imperativo. Nótese que manda que dos hombres de aquella congregación, Bernabé y Saulo, fuesen separados, es decir, apartados, excluidos, para un servicio especial al que el Espíritu le había destinado. Sin embargo, Pablo había sido anteriormente elegido por Dios para este ministerio mucho antes, como así lo muestra en Hechos capítulo 9, versículo 15 y Gálatas capítulo 1 y versículo 15. Dice la cuarta parte de este versículo que el Espíritu les dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Bernabé y Saulo fueron llamados por Dios para una obra que debía llevar a cabo. El Señor los había consagrado para que sirviesen en el campo misionero, llevando el Evangelio a los gentiles y hacerlo hasta lo último de la tierra. Es necesario entender que el llamado al servicio procede siempre de parte de Dios, ya que no fue la Iglesia quien los seleccionó para este ministerio, y mucho menos fueron ellos los que se interesaron por ese servicio a tiempo completo, de entregar sus vidas a llevar el mensaje del Evangelio y con ello a la fundación de iglesias. No fue de parte de ellos, ni tampoco fue de parte de la Iglesia, sino que vino de parte de Dios. Es por eso que los dos, tanto Bernabé como Pablo, fueron llamados por el Espíritu para ser apóstoles a los gentiles. No cabe duda de la singularidad apostólica de Pablo, colocado al mismo nivel que los 12, que no tenía Bernabé. Pero hay que tener en cuenta que Lucas llama a ambos apóstoles, tanto a Bernabé como a Pablo. Y esto lo encontramos en este mismo libro de los Hechos capítulo 14 y versículo 14, donde nos dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rajaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. Nótese lo que dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. Aún así, el mismo apóstol Pablo incluye a Bernabé en el contexto apostólico, como así lo muestra la primera carta a los Corintios, capítulo 9 y los versículos 1 al 6. Continúo ahora con el versículo 13, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. A la voz del Espíritu siguió la obediencia de la Iglesia. Toda la congregación, incluidos Bernabé y Saulo, que habían sido llamados y designados por Dios para la obra misionera que les mandaba, dedicaron un tiempo intenso a la oración con ayuno, para seguidamente ser encomendados por toda la Iglesia al servicio para el que había sido llamados. Como señal de identificación, los líderes de la Iglesia le impusieron las manos. Pero nótese que no se trata de una ordenación para el ministerio, sino
la encomendación para la tarea que le había sido asignada, ya que la imposición de las manos no impartía a Bernabé y a Saulo ningún don o recurso espiritual que no tuvieran. La Iglesia expresaba con esta actitud la identificación con la obra a la cual ellos habían sido llamados, considerándolos como la extensión de la Iglesia en el campo misionero. Es decir, que la Iglesia no transmitía absolutamente nada, simplemente era, cuando le imponían las manos, era una identificación, y como acabo de decir, como la extensión de la Iglesia en el campo misionero. Ellos, tanto Bernabé como Saulo, eran los delegados de la congregación en todos los lugares a donde fuera. Y como consecuencia, la Iglesia manifestaba su identificación plena con ellos. Toda la Iglesia participó en esta encomendación a la obra de estos misioneros. Toda la Iglesia, como cuerpo, participa y se identifica con los miembros en cualquier circunstancia. Es por eso que Pablo y Bernabé eran miembros en aquella Iglesia, y es la misma Iglesia la que ha de estar dispuesta a desprenderse de ellos. Con la imposición de manos, la Iglesia, repito otra vez, reconocía la soberanía del Espíritu y expresaba su identificación con quienes habían sido llamados a una misión concreta, en este caso, el campo misionero. Dice, y los despidieron. La última acción de la Iglesia fue despedirlos, es decir, dejarlos libres. Ellos estaban sirviendo al Señor en la iglesia local y, por tanto, a la disciplina de ella. Hay que tener en cuenta que ningún ministro en una congregación es libre para hacer lo que a él le venga en gana, es decir, lo que él quiera, sino que ha de hacerlo en consonancia y conformidad con la iglesia local y también con el liderazgo que hay en esa iglesia local. Es decir, que no puede hacer lo que quiera. Entonces era preciso que la Iglesia estuviera dispuesta a cortar los lazos de vinculación de estos dos para que, saliendo de ella, llevar a cabo el ministerio conforme a lo que el Espíritu les indicara, sin tener necesidad de regresar continuamente a la congregación para consultar con el liderazgo sobre lo que debían de hacer o lo que no debían de hacer. Este despedirlos no significa que se desentendiesen de ellos, sino que los relevaran de las obligaciones ministeriales que ellos tenían en esa iglesia para que pudieran servir al Señor en otra esfera. No eran ellos los que querían irse, sino que era Dios quien los enviaba. El despedirlos indica que la iglesia y los misioneros estaban unidos, identificados en el mismo trabajo de las misiones. Hasta aquí he compartido los versículos 1 al 3, donde no ha hablado la palabra de Dios de el llamamiento y la encomendación, tanto de Saulo como de Bernabé. Y ahora, los versículos 4 al 5, nos comenta de Pablo y Bernabé en Chipre. Así que comencemos con el versículo 4, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Dice este versículo que ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. En todas las acciones de la misión, el control correspondía al Espíritu Santo. La dirección de la obra misionera corresponde al Espíritu, que es quien envía a los misioneros. Es cierto que fueron despedidos por la Iglesia, pero fueron enviados por el Espíritu. El mismo que los llamó a la obra es el que les dirige ahora todos sus movimientos. Los misioneros han de tener muy clara la dirección y orientación del Espíritu Santo antes de tomar ninguna determinación en el trabajo.
han de estar muy seguros que es el Espíritu Santo el que le habla y el que les dirige. Y vemos que aquí comienza la historia de los viajes del apóstol Pablo. Hasta ahora, la iglesia se había extendido a lo largo de las ciudades desconocidas y siguiendo el curso de la costa y los ríos. Mas ahora, el evangelio iba a ser llevado al interior de los países. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo que descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Tal vez acompañados de los líderes de la iglesia y acaso de hermanos de la congregación, Bernabé y Pablo pasaron por la calle de las Columnas y atravesaron el puente del Orantes, siguiendo el camino que los llevaba al puerto de Seleucia. Aún todavía, bajo el mar, pueden verse dos antiguos rompeolas que reciben el nombre de San Bernabé y San Pablo, y que según la tradición, el grupo se puso de rodilla y oró, implorando la bendición de Dios sobre los misioneros, que embarcaron en una nueva dirección hacia Chipre. Es posible que los cristianos siguieran el curso del navío cuando levantó sus velas, hasta que se perdió en el horizonte. Ellos se dirigían al lugar de donde procedía Bernabé, que era Chipre. Continúo ahora con el versículo 5, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Salamina era un puerto en la costa este de Chipre y estaba situado directamente al norte de la ciudad, en la moderna de hoy que se llama Famagusta. En aquellos tiempos, este era un centro de comercio, donde mercaderes de Cilicia, Sitia, Fenicia y Egipto comerciaban con aceite de oliva, lana, vino, grano, etc. Con el correr del tiempo, este puerto atrajo a un gran número de judíos que pertenecían a la clase mercantil y que habían establecido varias sinagogas en la ciudad. De hecho, cuando está diciendo aquí que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas, quiere decir esto. Así que, cuando Bernabé y Pablo llegaron a Salamina, los judíos le dieron la bienvenida en sus sinagogas y por tanto, ellos tenían esa oportunidad para anunciar a través del Antiguo Testamento al Mesías anunciado ahí ya y que se había cumplido el tiempo con su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Sigue diciendo este versículo que tenían también a Juan de ayudante. Lucas indica la presencia de Juan Marcos con los dos misioneros. Este era primo de Bernabé, al que había llevado con ellos desde Jerusalén a Antioquía, como así lo muestra en Hechos capítulo 12 y versículo 25. Marcos no había sido llamado por el Espíritu Santo a la obra misionera, ni encomendado por la iglesia como lo habían sido Bernabé y Saulo. Pero Lucas dice que era un ayudante o asistente de ellos, pero no se dice en qué consistía la ayuda de Marcos. Sin embargo, la palabra es utilizada por Lucas para referirse a los ministros de la palabra, como dice en su Evangelio de Lucas capítulo 1 y versículo 2. Probablemente Juan Marcos se encontraba entre ellos, por lo que la ayuda podría tener que ver con ayudarles en la enseñanza de los recién convertidos. Hay que tener también en cuenta algo muy importante, y es que, por otro lado, Marcos era un testigo ocular de la vida y muerte de Jesús, por lo que podía aportar un elemento testimonial en la predicación del Evangelio, que por otro lado, ni Pablo ni Bernabé podían aportar. Sin embargo, la palabra ayudante expresa la condición de subordinado a los dos misioneros, haciendo lo que ellos indicaban en el desarrollo de la misión.
Y voy concluyendo ya con esto. La iglesia de Antioquía debió desprenderse de sus 2 miembros más destacados y capaces. Y esto nos muestra la generosidad que puede revestir cualquier congregación cristiana, que se da a otros. Es claramente mostrada una vez más, como también otros lo han hecho antes con ellos. Con este acontecimiento se inicia la segunda parte del libro de los Hechos, que ofrece una nueva estrategia divina y la evangelización del mundo. Dios llama a creyentes, nacidos de nuevo, para que dediquen todo su tiempo a su servicio, llevando el evangelio a todo el mundo, yendo a nuevos lugares para alcanzar a muchas personas, estableciendo iglesias en todos lugares y extendiendo el reino de Dios en todo momento y en cualquier lugar. Estimado y estimada oyente, aunque pareciera que la iglesia cristiana es una institución humana en los días de hoy, déjame decirte que no lo es. La iglesia cristiana es una iniciativa divina, es decir, que es de Dios. Él es el primer interesado en que el mensaje de la cruz llegue a toda la humanidad. Y es por eso que si tú, amigo o amiga oyente, aún no has aceptado la salvación de tu alma, que es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, ahora puedes hacerlo. Y para ello debes de tomar de tu parte una decisión firme de fe, es decir, no de un momento, sino para siempre. Por eso, yo te invito a que ores conmigo esta oración de fe si nunca antes la has hecho. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, reconozco que soy una persona pecadora. Reconozco que tú eres el Salvador del mundo, que tú dites tu vida en sacrificio vivo por mis delitos y pecados. Yo me arrepiento de ellos, todos mis pecados, todos mis delitos, y te pido perdón, y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Reconozco que por tu gracia y por tu amor estoy aquí, por tu sangre, por tu muerte y por tu perdón es que vivo. Reconozco que por tu gracia y por tu amor estoy aquí,
que vivo, oh sí, tu sacrificio en la cruz es mi guía y mi luz. Recibe mi gratitud como una ofrenda de mi corazón. Recibe mi adoración como un sacrificio en tu honor. Reconozco que es por tu gracia y por tu amor que estoy aquí. Díselo conmigo. Por tu sangre y por tu muerte y por tu perdón es que vivo. Tu sacrificio en la cruz es mi guía y mi luz. Recibe mi gratitud como una ofrenda de mi corazón. Recibe mi adoración como un sacrificio en tu honor. Vamos a expresárselo juntos. Vamos a ofrendarle nuestra gratitud. Recibe mi gratitud como una ofrenda de mi corazón. Recibe mi adoración como un sacrificio en tu honor. Corazón.